Bueno, buenos días muchachos. Bienvenidos pues a la segunda clase de la segunda semana, Biología 1. No hagan caso a la fecha de aquí. Bueno, Edusmar Zapopan. Hoy vamos a ver un tema un poquito ya más profundo, pero nada difícil pues. Vamos a ver. Pues ya hablábamos ayer pues, me parece, de que hay diferentes tipos o diferentes formas, diferentes organizaciones celulares dentro de todo nuestro cuerpo. Aquí podemos ver algunas: el cerebro, los pulmones, los huesos, el estómago, los riñones, el páncreas, los músculos, el corazón, células sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una tiene su específica configuración y muy específica también su función, ¿no? Y es algo muy interesante poder reflexionar en la especialización tan grande que hay en cada una de nuestras células, en la gran variedad que hay y cómo están trabajando todas en conjunto para mantenernos la vida, ¿no? Bien, como vemos aquí, pues es un cuerpo pues a los que se le ha quitado la piel, pues que nos permite ver en cierta forma que somos una unidad que consta de varios órganos o de varias instancias diferentes que al combinarse o al trabajar todas juntas pues van a obtener pues la vida del ser, en este caso pues un ser humano. Esto lo hago porque se parece mucho esa participación entre varios órganos, cerebro, pulmones, hígado, estómago, riñones, a lo que pasa también en las células a nivel microscópico. La célula también contiene varios organelos, le vamos a llamar porque son más pequeños, mucho, mucho más pequeños, que en conjunto, en trabajo conjunto, van a asegurar la vida de la célula. Vamos a ver. Bien, estructura y función de los organelos, u orgánulos también le dicen algunos. Organelos u orgánulos hay 10, o vamos a ver 10. No es que haya simplemente 10, sino que vamos a ver ahorita 10. Y complejos macromoleculares dentro de la célula, vamos a ver solamente 3. Aquí podemos ver, ¿no?, una representación muy caricaturística de lo que podría ser esto, ¿no? Entonces vamos a empezar con los organelos u orgánulos. El primero y uno de los más importantes, sin lugar a dudas, es la mitocondria. Estructura y función, pues es la responsable de producir la energía que se consume dentro de la célula. También ayuda a la termogénesis, es decir, a que la célula esté correctamente equilibrada en temperatura. También es responsable en cierta forma de el proceso de apoptosis, que es la muerte celular programada, es decir, que a un cierto tiempo unas células tienen programada la muerte. Almacena también el ion calcio. Muy importante pues el trabajo de esta célula, porque desde esta, si por ejemplo, si llegara una persona a tener disfunción en sus mitocondrias, no podría producir la energía y es una persona que pues no se puede levantar en las mañanas, está todo el día dormida, etcétera, etcétera. Muchas veces este tipo de patología la confunden con flojera, pero no, realmente puede ser algo serio que viene desde las mitocondrias, ¿no? Habría que revisar esos casos. Retículo endoplásmico rugoso. No vamos a entrar, como vemos, a mucho detalle, pues me gustaría, pero no es el nivel. Estructura y función, pues fabrica y transporta proteínas. Perdón, se me había olvidado hablarles un poquito más de su forma, de su fisiología.
Aquí vemos una mitocondria, pues, representada. Generalmente son de esta forma ovalada, alargada, aunque también puede ser circular. Y dentro de ellas tienen como una especie de entramado o de como un laberinto donde van pasando las moléculas de energía o de ATP que son producidas dentro de la mitocondria hasta salir de ella. Ajá. Más bien los compuestos que producen el ATP. Ujú. Se ve así, generalmente las representamos así alargaditas y este es un corte a la mitad, pero pues ahí podemos ver más o menos las estructuras, el entramado que tiene interno. Ahora sí, el retículo endoplásmico rugoso está muy cerca aquí del núcleo y como su nombre lo indica, tiene alrededor de muchas bolitas, muchas arrugas que son ribosomas y es también como una especie de laberinto donde se van a fabricar y transportar ciertas proteínas. Es indispensable para la glucosilación y proteínas de membrana. Fabrican las proteínas que van en la membrana celular. No voy a hablar un poquito más sobre las proteínas porque ya lo vieron en la primera semana de Biología 1. Y también pues participa en el plegamiento y modificación de proteínas. Es decir, ustedes ya vieron que las proteínas son cadenas largas de compuestos macromoleculares muy complejos. Entonces aquí es donde se van armando, se van modificando en estos especie de laberintos y ya salen una proteína, sí, muchas veces ya lista o a veces va directamente al retículo endoplásmico liso o endoplasma, sí, endoplásmico. Ahora el retículo endoplásmico liso, aquí vemos al fondo el retículo endoplásmico rugoso que tiene estas bolitas, son los ribosomas, y después de ello sigue el retículo endoplásmico liso que no tiene ribosomas, es la única diferencia. Se ven aquí, pues también es una especie de laberinto donde también se van a fabricar lípidos. Ella, parte, pues fabrica y digiere carbohidratos, almacena el ion calcio y también ayuda a la detoxificación del alcohol, drogas y sustancias químicas que pueden ser dañinas para la célula. Fácil, ¿no? Es como el hígado de la célula, ¿no? Mientras que la mitocondria son una especie de plantas de energía en miniatura. Aparato de Golgi. Estructura y función, pues esta también es un entramado, pero se ve que esta es como una especie de, como que va desprendiendo estas ciertas estructuras esféricas, más o menos. También tiene un entramado, como les estaba diciendo, pero es poquito diferente, pues, ay Dios, al retículo endoplásmico. Adiciona partes a las moléculas en los retículos. Es decir, ya pasó de los retículos endoplásmico y rugoso, muchas veces se necesita pasar también por el aparato de Golgi y esta les aumenta algunas cosas que le hicieron faltas, algunas partecitas que faltaron de agregarles en los retículos. Es responsable de la glucosilación y modifica glúcidos. Ajá. Sulfatación, adiciona sulfatos, también cuando está ayudando a la producción de sulfatos, va a adicionar ciertos grupos sulfatos a las moléculas. La fosforilación igualmente añade fosfatos. Aquí selecciona y empaqueta lisosomas, está seleccionando, y les digo esto, que entrega como estos paquetes ya listos. Sí. Cloroplastos, perdón, cloroplastos. Estos cloroplastos hay que mencionar que solamente se encuentran en algunas plantas. Los hombres o las células animales no tienen cloroplastos. Obviamente hay que verlos, ¿no? Estructura y función, pues son estas pequeñas
formas ovaladas que convierten la energía luminosa o fotónica del Sol en energía química ATP. Es lo que lleva la responsable de la famosa fotosíntesis, ¿no? Y estas son también unas, de hecho, más unas plantas de energía en miniatura que contienen las plantas. Es también característica de del color verde de las plantas, ¿no? Las vacuolas. Habíamos hablado de que hay vacuolas también en las células animales, perdón, pero donde prevalecen más son en las células vegetales. Las células animales son pequeñas, pequeñas. Sin embargo, en las vacuolas de células vegetales suelen ser de gran tamaño e incluso pueden acaparar gran cantidad del espacio celular. Entonces son de forma irregular, son como una especie de, aquí la vemos, podría decirse laguito dentro de la célula. Y se usa principalmente, pues obviamente, para el almacenamiento de agua, entre otras sustancias. Simple, ¿no? Ustedes conocen una vacuola muy famosilla, es la yema del huevo. Lo que nos estamos comiendo ahí y que nos comemos en el huevo es una gran vacuola nutricia que posteriormente serviría para el desarrollo del pollito, ¿no? Bueno, lisosomas. Estructura y función, pues tenemos aquí una especie de lisosoma, pues es algo como una pelotita, podríamos decirse. Eh, Estas son importantes porque son una especie de estómago, podría decirse, para las células. Degradan materiales por medio de la endocitosis, es decir, se los comen y los degradan, destruyen las sustancias que por ahí podría haber dentro de la célula, tanto que hayan entrado y que pues la célula las vaya a aprovechar para algún proceso, o también si pues, por ejemplo, salió mal algún proceso, alguna proteína salió mal, pues los lisosomas se encargan de destriparlo, pues, de destruirlo, de desmembrarlo y volver a utilizar sus, bueno, poner a disposición, más bien dicho, todas sus partes para que se vuelva a repetir el proceso de producción bien. Igual, si hay sustancias que entran a la célula, tales como el alcohol o algunas otras cosas, pues los lisosomas pueden entrar en acción para poder destruir esas sustancias, ¿no? Igual que ah, alguna sustancia que podría dañar a la célula, ¿no? Peroxisomas. Vemos que son muy parecidos a los anteriores, pero esta, pues, en estructura y función también es una especie de esfera, pero en esta específicamente producen y degradan el peróxido de hidrógeno. Fácil. Ahora vamos a entrar ya a algo un poquito más complejo, el núcleo y el nucleolo. Estas son estructura y función, pues se encuentran en el centro de la célula. Generalmente en las células animales pueden estar vagando también dentro de la misma estructura en relativamente hablando, ¿verdad? Porque hay una estructura también dentro de la célula que es una especie de esqueleto que mantiene en su lugar las estructuras. Podríamos decir que es el centro de mando, el núcleo de toda la célula. Contiene el material genético ADN y dentro de él se lleva los procesos de replicación y transcripción del ADN. Además, ayuda a la maduración y procesamiento del ARN. Ya vieron estas diferencias entre ADN y ARN, según recuerdo, sí. Además de que también ayudan y ensamblan los ribosomas. Vimos los ribosomas por ahí. Ribosomas son, sí los vimos, ¿no? Son las mesas de trabajo donde se construyen las proteínas, algunas proteínas.
Membrana celular, obviamente es donde se va a llevar, es la parte exterior, pues, el recubrimiento de la célula donde se va a llevar estos intercambios de sustancias del líquido extracelular, es decir, de lo que está afuera de la célula con el líquido intracelular, lo que está adentro de la célula. Como vemos en esta animación, hay ciertos conductos donde van a pasar algunas sustancias para afuera y otros conductos donde van a pasar algunas sustancias hacia adentro. Es importante mencionar que esta capa es bilipídica. Estas bolitas amarillas están representando moléculas de grasa que permite una cierta, pues sí, separación entre el medio extracelular, el líquido extracelular que generalmente está constituido principalmente por agua y la parte interna de la célula. Como ustedes verán, pues el agua y el aceite no se mezclan y esto permite pues una separación. Pues su función es obviamente el transporte y el intercambio de diferentes sustancias. Fácil. Aquí sí vemos estas partecitas de aquí verdes. Esto es precisamente los, se me fue el nombre, son los, pues podríamos decir, son las llaves de acceso, son los lugares de acceso de diferentes sustancias. Aquí es en donde llega un virus, por ejemplo, el virus del coronavirus, valga la redundancia, hace contacto con esta parte y entra a la célula. Lo que ahora estamos, o lo que se está queriendo desarrollar con la vacuna es ayudar a la célula a reconocer a los virus por medio de estas partecitas, de estos, lo tengo en la punta de la lengua, bueno, de estas llaves, para que pueda, al momento de que llegue el virus real, lo puedan desechar y lo puedan atacar, lo puedan vencer fácil. Ahora sí vamos a ver algunos complejos macromoleculares que intervienen pues dentro de las partes de la célula, no como organelos, pero sí como partes importantes dentro de la organización celular. Pues es que sí, me faltaba el ribosoma. El ribosoma no es un organelo, es una macromolécula. Bueno, ya les había dicho, estructura y función. No tienen una forma definida. Nosotros lo representamos como una especie de esfera, pero en realidad son como una especie de pinza, podríamos decirlo. Aquí adentro, si se fijan, se ve como una especie de pinza. ¿Por qué? Porque aquí van a pasar y van a estar armando ciertas proteínas y traduciendo, bueno, primero traducen el RNA mensajero y a partir de ese RNA mensajero van a fabricar ciertas proteínas. Es algo interesantísimo. Es decir, el núcleo les da unas instrucciones por medio de RNA mensajero de que, quiero que hagas una proteína con estas características tales, ¿no? Manda el mensaje, llega a los ribosomas y los ribosomas leen ese mensaje y al mismo tiempo están construyendo como si fueran partecitas del Lego, las proteínas que les están pidiendo por medio del RNA mensajero. Es algo tremendamente complejo. Centriolos. Estos centriolos, pues aquí vemos, están constituidos por microtúbulos y ¿cómo diremos? Esta configuración de dos centriolos se le llama centrosoma. Forman y organizan el uso mitótico que se utiliza para la reproducción celular. No recuerdo, creo que no lo han visto, ¿verdad? Lo que es el ciclo de reproducción celular. Esto nos va a ayudar, pues, a separar la célula cuando se separa en dos. De alguna forma les estoy diciendo que esto forma parte de una especie de esqueleto o citoesqueleto dentro de la célula que nos ayuda, pues, a separarlo en dos células hijas. Simplemente lo vamos a dejar. Es una estructura bastante
interesante. Ve cómo forma una especie de estrella y está constituida pues, principalmente por proteínas proteínas del citoesqueleto, vamos a decirlo ahí. Ahora, microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Estas tres cosas son diferentes, pero ahorita las vamos a englobar en una misma. Ajá. Pues, estructura y función pues son una especie de varillas alargadas, podríamos decirle así, que forman el citoesqueleto de la célula. Como les decía, muchas veces pensamos que la célula es una especie de cosa aguada que no tiene no está rígida, pues, por así decirlo. Pero no, la verdad es que hay ciertas estructuras dentro de la célula que le dan algo de forma, de cierta estructura. Esto para ayudarle principalmente este citoesqueleto, los microtúbulos, a que tenga movilidad. Las células animales se mueven. Bueno, aquí le estaban exactamente lo que estoy diciendo. La estructura de la célula le da movimiento a la misma célula por medio de movimientos de proteínas dentro de los microtúbulos. Muy interesante. Y bueno, ya sería todo por hoy. Realmente se me fue muy rápido. Como verán, no entré en muchos detalles en los organelos ni en las estructuras microtúbulos del citoesqueleto, las macromoléculas, etcétera. Porque pues no es necesario en este momento. Simplemente saber que existe y tener una noción práctica y básica de los diferentes organelos y de las diferentes partes de una célula. Y es precisamente lo que ustedes tienen que hacer en su práctica final de explicar, de primero hacer la maqueta de una célula y después explicar las diferentes organelos y estructuras de la misma. Por ejemplo, la mitocondria, así dar rápidamente cuál es su función, su forma, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, los cloroplastos, las vacuolas, los lisosomas, los peroxisomas, el núcleo y el nucleolo, hablar también de eso. Bueno, si quieren aquí aumentarlo un poco más, que es diferente el nucleolo que el nucleolo está mucho más adentro del núcleo y el nucleolo pues lo recubre. La membrana celular, complejos macromoleculares como los ribosomas, los centriolos, los microtúbulos, filamentos intermedios y los microfilamentos. Y sería todo. Y lo mismo les estoy diciendo que para su proyecto final, pues tienen que construir un pequeño modelo de una célula, ya sea que ustedes lo quieran hacer completamente a mano, como les he estado diciendo. No es necesario gastar, pueden hacerlo con materiales reciclados, pueden hacerlo con botellas de plástico vacía, o si se lo quieren comer al final, pueden hacerlo hasta con fruta, pueden hacerlo con gelatina, etcétera, ¿no? Su imaginación es el límite. Pero también si hay alguno que dice, no, pues yo no quiero batallar, y tienen la posibilidad de comprar un modelo, pues lo puede comprar incluso en la papelería. Aquí hay muchos de estos ejemplos, muchos los compraron en papelería, donde ya te venden incluso en hielo seco lo que es la célula para armarla, o modelos celulares ya un poquito más complejos en alguna otra tienda donde, bueno, también sería válido si ustedes quisieran hacer algo así, ¿no? Pueden buscar también en algún modelo 3D e implementar. Siempre y cuando, pues, como les decía, puedan hacer su video exposición donde muestren su maqueta y el video dure aproximadamente 5 minutos. Más de 5 minutos, perdón. 5 minutos es lo mínimo que debe durar su explicación. Pues sí, obviamente hay mucho material como para que duren más que eso. Entonces, bueno, ese sería el tema del día de hoy.
Si tienen alguna duda, pueden contactarme por WhatsApp. Y ya en su Classroom está la tarea del día de hoy, para que puedan hacerla ahí sin ningún problema. Igual, también para que vayan ahí, les estoy dando el tiempo suficiente para que vayan trabajando en su maqueta y no se les junte al final todo. Bueno, en fin, espero que esta clase, aunque cortita, sea provechosa para ustedes. No la quiero hacer muy grande por la cuestión de que no estamos, muy larga, pero no estamos en vivo y pues podría haber algunas dificultades por ahí. Nos vemos entonces en el día de mañana. Hasta luego.